Posiblemente a muchos de nuestros oyentes parezca extraño el tema de este editorial, porque estará referido a una persona que la inmensa mayoría de esos oyentes desconoce. Su vida pasó tranquila y especialmente en los últimos años muy al margen de los ajetreos en los que estuvo comprometida durante tantos años. Hablamos de un gran manizaleño, de un gran señor, de un gran empresario que acaba de fallecer, don Eduardo Arango Restrepo. Los Arango Restrepo eran 3 hermanos, Alberto, Gabriel, Eduardo, los 3 ya fallecidos, e hijos los 3 de una de las figuras más interesantes de la literatura colombiana, quien nunca se propuso ser literato, sino que le brotó, le salió, le nació. Rafael Arango Villegas, uno de los grandes talentos que el país tuvo, y que en Obras Cumbres, una pequeña novela o un cuento largo maravilloso en Asistencia y Camas, dejó constancia de todo su talento. Y después en unas crónicas que escribía o que le brotaban del fondo del alma y que reunió en pequeños libros que se llamaron Bobadas Mías o Sal de Inglaterra, dejó constancia de una finura del espíritu, de una elegancia interna y de una capacidad para la ironía y para el buen humor sorprendentes. Pues de ese tronco común de don Rafael Arango Villegas vienen los Arango Restrepo, personas ilustrísimas, que se dedicaron en Manizales juntos con otros titanes, y entonces ahí aparece don Luis Prieto Campo, y aparece Roberto Campo Mejía, y aparecen los Uribe Arango, y aparecen los Vélez, Sáenz. Aparecen tantos manizaleños que se dedicaron a una tarea en la teoría imposible, hacer industrial una ciudad metida en el corazón de las selvas, en el cruce de caminos. Manizales en el fondo nació como un cruce de caminos, de los caminos de entonces, de los caminos de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Esa fue la Manizales. Y sigue siendo la Manizales, y era la Manizales en las que se acometió este proceso de industrialización, con obras maravillosas que todas fueron cayendo en el camino: la Corporación Financiera de Caldas, el Banco de Caldas, industrias que todavía se mantienen, otras que tuvieron una suerte triste como Única, por ejemplo, Incolma, una gran empresa metalmecánica que sigue siendo empresa modelo, y fábricas de neveras y fábricas de pilas. A eso se sumaron los Escobar Aristizábal, llegados de Pensilvania. Todo esto es provincia, pero todo esto es espíritu emprendedor, espíritu creativo, ánimo de hacer país por encima de todas las dificultades. Es que si uno se atiene a las dificultades en Manizales, teóricamente no debió haber industria ninguna, pues la hubo, y qué grande, y qué importante. Y a partir de esa industria se creó Manizales como ciudad universitaria de Colombia, y se desarrolló una ciudad con unas perspectivas maravillosas. Eduardo Arango Restrepo estuvo siempre presente en los grandes temas de Manizales, nunca haciéndose notar en primera línea. No fue un hombre de posiciones que destacaran por su brillo, sino por su eficacia, por su manera de ser, por su inteligencia, por su finísimo sentido del humor, pero de un humor creativo, de un humor que multiplicaba energías. Era una manera de descargar el alma que estaba dispuesta para las más altas empresas. Estamos hablando de Eduardo Arango Restrepo, no estamos hablando de toda una generación de colombianos, la generación de los colombianos que se lanzaron por los caminos industriales. Esto tiene que ver también con la industria antioqueña, con la industria que se hizo alrededor de esas grandes empresas que fueron naciendo en Medellín y que convirtieron a Medellín en su tiempo en la primera fuente de trabajo industrial que había en Colombia, por encima de Bogotá inclusive. ¿De dónde salieron ellos? ¿Cómo crearon semejante demostración de capacidad productiva en medio de aquellas dificultades y de aquellas penurias? Eso en un país que entendía de primera mano que había que industrializar esta nación,
que el siguiente camino, el siguiente paso en el camino del progreso del país era, a partir de la Colombia campesina de su tiempo, crear una Colombia industrial, una Colombia con sentido productivo, creativo, lleno de energías. Pues ese ejemplo de los paisas se difundió, llegó a Cálida, encontró a los hermanos Carvajal, encontró los ingenios azucareros víctimas hoy de tan crueles persecuciones, llegó a Bogotá, donde se desarrolló una grande industria, pero todo basada en unos ejemplos, en una actitud ante la vida, en una capacidad para el desarrollo de grandes empresas. Y en este camino habrá que recordar que un día, en el año de 1966 y 67 para ser exactos, el presidente Carlos Lleras Restrepo dijo que Colombia tenía que exportar así fueran piedras, pero que si sobrevivía tenía que exportar. Pero no se estaba refiriendo a las exportaciones tradicionales, que esas se daban de suyo, a las nuevas exportaciones. Había que crear industria, pero industria abierta al mundo, industria en capacidad de vender, en capacidad de asumir tecnologías para competir con la industria de todo el mundo. Y estamos hablando de 1967. ¡Ay, cuántos años! ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿Qué fue de ese espíritu industrial de la República? ¿Qué fue de ese ánimo de los colombianos por crear? ¿Qué fue de esa capacidad para resistir todas las tentaciones de la molicie y para superar todos los obstáculos que se creaban con un Estado indiferente o con un Estado enemigo de la creación industrial? ¿Qué fue lo que pasó? Pues algo muy grave ha tenido que ocurrir en el acontecer nacional. Una industria decadente es un país en crisis, es un país que no tiene porvenir, que no tiene futuro. ¿Dónde está la Colombia de los industriales? ¿Dónde está la Colombia representada en un hombre como Eduardo Arango Restrepo? Tenía 93 años. A esa generación, ¿quién la sucedió? ¿Dónde están los reemplazos? ¿Dónde están los nuevos creadores de empresas? ¿Dónde está la gente dispuesta a asumir los grandes desafíos de la tecnología moderna? Es decir, de tomar en serio el programa del desarrollo de un país. El desarrollo de un país no se hace repartiendo mermelada, demonios. El desarrollo de un país se hace creando industria, como lo entendían hombres como Eduardo Arango Restrepo, que despedimos con verdadera emoción. Fuimos sus compañeros en la Junta Directiva del Banco de Caldas hace tantos años. Una modesta empresa de Manizales que entonces dirigía a otro gran manizaleño, Silvio Botero de los Ríos. Y Eduardo Arango Restrepo tenía siempre el apunte preciso, la claridad meridiana sobre lo que tenía que hacer el banco y sobre el destino de una Manizales creadora, de una Manizales distinta. Y esa Manizales distinta era la que se replicaba y se multiplicaba en todo el país, en un país diferente, en un país que quería ser grande, en un país pujante que tiene una condición: el hombre de empresa, el hombre de trabajo, el hombre de la creación, el hombre que asume retos y que asume desafíos, y que si no cuenta con el favor del Estado, por lo menos no lo puede contar entre sus enemigos más feroces. Se ha muerto en Manizales Eduardo Arango Restrepo. Se murió con él toda una generación, todo un estilo de vida, toda una visión del país. Esa es la pregunta que nos tortura cuando estamos recordando que una vez y otra vez la industria en Colombia, lejos de crecer exponencialmente, cae, se viene a pique. ¿Dónde están, pues, los Prietos y los Vélez y los Arango Restrepos y la gente que creó la industria de Manizales? ¿Dónde están los que crearon la industria antioqueña? ¿Dónde los que crearon la gran industria del Valle del Cauca? ¿Dónde los que se vinieron para Bogotá? ¿Dónde? ¿Dónde están los creadores de empresa en Colombia? ¿Dónde están los que crearon industria en Bucaramanga, donde no parecían, dadas las circunstancias, para procesos de esa naturaleza? Una generación que se fue y que no tiene sustituto. No, es un estado de alma el que estamos despidiendo, cuando con el corazón lleno de dolor y de tristeza, el alma llena de viejas reminiscencias, no porque todo tiempo pasado fue mejor, sino porque realmente en esta materia
los tiempos que pasaron no han sido sucedidos por tiempos de esfuerzo, de creatividad, en una palabra, de industria. Adiós a Eduardo Arango Restrepo, ojalá no tengamos que decirle adiós a toda una generación y a lo que ella representó en la historia de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 17 minutos.